¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que les haya ido súper bien en su evaluación. Quise ponérselas de esa manera para así poder evaluar qué tanta comprensión hubo de la segunda unidad. La tercera unidad va a ir de principio un poquito pesadito, porque vamos a ver temas que son un poquito pesados para nosotros que no estamos acostumbrados a ver. Pero voy a tratar de que se vaya haciendo un poquito más ligera. Las clases ya es nuestra última unidad, echémosle ganas. Vamos en la recta final para poder terminar este primer cuatrimestre de su nivel bachillerato, que es súper importante. Y lo que nosotros basifiquemos en este cuatrimestre va a influir mucho en los demás que vienen, ¿ok? Entonces, el día de hoy les doy la bienvenida a esta tercera unidad. Espero que estén con todas las pilas y todas las ganas posibles de seguir en sus clases, de seguir echándole ganas, de seguir enviando sus tareas, de seguir con esto, ¿no? Bueno, pues el día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es el tema de signos de puntuación. Y yo sé que cuando hablamos de signos de puntuación como que nos tienen un poquito las piernas, ¿no? Bueno, para poder redactar un documento, esto que tenemos aquí, los signos de puntuación, son prácticamente lo fundamental. Tenemos que tener un buen manejo de los signos de puntuación para poder dar a entender nuestras ideas en una redacción. Y yo sé que con las herramientas que nosotros hemos adquirido durante todas estas unidades, vamos a poder hacer un buen oficio, vamos a poder hacer una buena redacción el día de mañana, no sé, que estemos empleándonos como secretarios o como, yo qué sé, ¿no? Podamos sacar la chamba adelante. Entonces esto es como que lo básico, lo que debemos de saber. Y vamos a, es un poquito pesado, si ustedes estuvieran de manera presencial, pues lo trabajaríamos con ejercicios para poder ir reforzando el conocimiento. Ahorita pues yo lo único que puedo hacer es darle las reglas tal cual vienen, y con el material de apoyo ustedes poder elaborar ejercicios en casa, ¿ok? Bueno, vamos entonces a definir los nombres y los signos que son. En primera tenemos lo que es la coma, y ya vemos que es un puntito con un palito alargadito, ¿no? Eso es lo que es la coma. Después viene el punto y coma, un punto y la coma abajo. El punto pues ya lo conocemos, ¿no? Es un puntito nada más. Los dos puntos suspensivos, que son compuestos por tres puntitos. Las comillas, lo manifestamos nosotros con que así, ¿no? Con los dos dedos, ¿no? Comillas, paréntesis. Tenemos el guión menor y el guión mayor, y otra que no les anoté aquí, que son los signos de interrogación y los signos de admiración, que son estos. A veces encontramos, yo tengo una hija chiquita y a veces me lo lee como que si fuera una I, ¿no? Porque a veces se confunde, pero son signos de admiración, que parece precisamente una I, pero que pues al cerrarlo ya nos damos cuenta que es un signo de admiración. Bueno, chicos, pues entonces vamos a empezar viendo cuáles son las principales reglas de la coma. Vamos a ver entonces, como primera regla nos dice: la coma se usa para separar vocablos de la misma especie gramatical, por ejemplo, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y pronombres. Debe tomarse en cuenta que estos dos últimos vocablos van unidos por la conjunción y. Bueno, eso creo que es como que lo más práctico cuando escribimos, por ejemplo, le gustaba leer, coma, escribir, coma, y resumir. Bueno, vemos cómo el uso de la coma en estos verbos, vemos que son de una misma tipología porque son verbos, y entonces vemos leer, escribir separado por una coma, y las dos conjugaciones del final van unidas por la Y griega. Eso es como que la primera regla, ¿no? Nos dice que puede ser en verbos, adverbios, pronombres. En los pronombres podría ser tú, coma, él, coma, ellos y yo.
Esos son los pronombres personales. ¿Y cómo los separamos? No, o sea, para una frase, vamos a ir a la feria. Tú, él, ellos y yo. ¿No? O sea, entonces tú, coma, él, coma, ellos, y al final, en los dos términos finales, agregamos la Y para unir los términos. Espero que con estos dos ejemplos nos quede un poquito clara la regla. Vamos a irnos un poquito rápido porque el tiempo puede que no nos alcance para ver todo el tema. La segunda regla de la coma dice que se usan para separar frases de extensión corta. ¿Cómo sucede esto? Quizás para ir dando una pausa. Recordemos que la pausa de la coma es una ligera pausa. Voy a leerles esta frase. En la fiesta, todos estuvieron muy contentos. Algunos cantaban, otros bailaban, otros platicaban y los demás departían alegremente. ¿Ven cómo fui haciendo las pausas muy pequeñas en donde me encontraba coma? Ahora se los voy a leer haciéndoles mención de la coma. En la fiesta, coma. Todos estuvieron muy contentos, coma. Algunos cantaban, coma. Otros bailaban, coma. Otros tantos platicaban y los demás departían alegremente. Prácticamente es lo mismo que puse el ejemplo acá de los pronombres o los verbos o los adverbios o eso, pero en este caso estamos poniendo frases cortas. Después de cada frase corta que nos describa algo, va la coma, ¿ok? Vamos a pasar a la regla número 3. Se usa para separar oraciones cortas y paralelas. Ahora ya no nos habla de una frase, ahora nos habla de una oración. ¿Y qué son las oraciones? Son textos un poco más extensos, claro, obviamente no de un párrafo, por ejemplo, pero sí textos un poquito más extensos, y nos dice que sean paralelos, o sea, que tengan mucho que ver, o sea, que tengan igualdad entre un texto y el otro, entre una oración y otra. Entonces vamos a ver el ejemplo, y nos dice: nuestras universidades son grandes ciudades de refugio, coma. Son los laboratorios de la ciencia y la cultura, coma. Son generadoras de futuros profesionales, coma. Son fuentes de progreso para nuestra nación. Vemos cómo la oración es un poquito más extensa que la frase de lo que vimos con anterioridad. Pasamos a la regla número 4. Se usan para separar el vocativo del resto de la oración. Por ejemplo, el vocativo del principio, digamos que es el compañeros. Bueno, esto más se usa, por ejemplo, en los discursos, ¿no? No sé si han escuchado a los políticos que luego dicen: ciudadanos, coma, les voy a poner un puente, ¿no? Entonces vamos, ciudadanos, coma. O puede que sea: les voy a poner un puente, ciudadanos, en este río que ustedes tienen. Entonces ahí la palabra, el vocativo ciudadanos va entre comas. ¿Por qué? Porque entonces les voy a poner un puente, ciudadanos, en este río que ustedes tienen. Entonces el vocativo es ciudadanos. O por ejemplo, cuando en un discurso escolar se dice: compañeros, coma, agradezco a ustedes la compañía durante este ciclo, ¿no? O podría ser: agradezco a ustedes, coma, compañeros, coma, su compañía durante este ciclo. Entonces el vocativo es compañeros, y entonces compañeros va entre comas. Pero ¿qué pasa? También nos dice que al final de la oración puede llevar el vocativo. Y entonces, ¿cómo sería en el primer ejemplo? Sería: voy a ponerles un puente en este río que ustedes tienen, coma, ciudadanos, ¿no? Sabemos cómo se va definiendo esto de la coma. Y en el otro ejemplo sería: gracias por haberme acompañado durante este ciclo, coma, compañeros, ¿no? Vamos viendo cómo las comas y los puntos, todo lo que son los signos de puntuación, nos van a ir dando ese énfasis que nosotros necesitamos darle a nuestro texto. Entonces pasamos a la regla número 5, y dice: antes de la conjunción copulativa y se usa la coma si las oraciones llevan distintos verbos, y se omite si llevan el mismo. Por ejemplo, estudió primero sus apuntes, coma, y resolvió después el
cuestionario. ¿Por qué esta parte nos pone una coma? Porque el primer verbo no es estudiar, no es lo mismo que resolver. Entonces dice, estudió primero sus apuntes, coma, y resolvió después el cuestionario. ¿Por qué? Porque el primer verbo no es igual al segundo. Pero en cambio, si lo ponemos con el mismo verbo, estudió primero su libro y después estudió sus apuntes. Ahí no va coma, porque el verbo que le sigue en la siguiente parte después de la Y, aquí la Y es como que fundamental en el uso de la coma, siempre nos la vamos a topar. Entonces, si antes de la I, el verbo que está antes de la I, no es igual al verbo que está después de la I, o sea, si estos dos son diferentes, cuando ponemos el signo igual y una línea significa diferente, ¿ok? Entonces, si aquí este verbo es diferente a entonces lleva coma. Pero ¿qué pasa? Si este verbo es el mismo que no lleva coma, ¿ok? Bueno, espero que me vayan comprendiendo. Y pues si no, de todos modos el material de apoyo saben que se les brinda y ustedes pueden leer ahí y ver más ejemplos. Bueno, de ahí nos dice, se escribe coma antes de la conjunción copulativa y cuando ésta se repite para dar mayor viveza a la expresión. Por ejemplo, la vida es fuerza y la fuerza es acción creadora y la acción creadora es dinámica y la dinámica ayuda al desarrollo de los pueblos. Vamos viendo cómo la coma le va dando mayor viveza a la expresión, o sea, vamos haciendo las pausas requeridas, vamos a volver a leer. La vida es fuerza y la fuerza es acción creadora y la acción creadora es dinámica y la dinámica ayuda al desarrollo de los pueblos. Vemos cómo la coma le va dando una elegancia y fluidez al momento de leer la oración o el texto que nosotros vayamos escribiendo. Entonces vamos viendo cómo la coma va cumpliendo una función muy importante en la redacción de un texto. Regla número 7. Cuando la conjunción copulativa ni enlaza dos o más términos, se omite la coma entre ellos si no son contrarios y se escribirá cuando lo sean. O sea, por ejemplo, esta expresión, el ni, ¿por qué la i me puedes escribirla con los plumones? Bueno, vamos a ver. Ni, cuando esta expresión dice, cuando la conjunción copulativa ni, esta es la conjunción copulativa, enlaza dos o más términos, se omite la coma entre ellos si no son contrarios y se escribe cuando lo sean. Un ejemplo, en este mundo no existen ni orden, ni paz, ni estabilidad duradera. ¿De qué estamos hablando? De paz, orden y estabilidad entran dentro de un mismo grupo. Estamos hablando de cosas que hacen referencia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de a mí no me perjudica ni el frío ni el calor. Entonces, ¿qué? Ahí sí estamos hablando de algo contrario. Entonces, vamos a plasmar. Cuando lo que va antes de ni y lo que va después. Cuando esto que escribo aquí tiene relación a lo que escribo aquí, no pongo la coma. Pero cuando escribo esto y son contrarios, entonces la coma va después del ni, del primer ni, obviamente. ¿Ok? Cuando no son contrarios, cuando tienen que ver orden y paz, estamos hablando del mismo tema, ¿no? Entonces sí. Pero cuando yo digo ni frío ni calor, ni caliente ni frío, ni mojado ni seco, entonces sí va coma. ¿Ok? En la regla número 8 nos dice, cuando dos términos de una oración están enlazados por la conjugación disyuntiva o, la conjugación disyuntiva es esta, o, la letra O, nos dice, y son sinónimos, debe omitirse la coma entre ellos y emplearla si denota alternativa. ¿Ustedes saben qué son los sinónimos? Bueno, los sinónimos son aquellas palabras que significan lo mismo pero que se escriben diferente.
¿Cómo qué sinónimo les podría dar ahorita? Está caliente, ¿no? O sea, y tiene una temperatura elevada. Eso es un sinónimo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, entonces cuando nos dice que son sinónimos, podría ser un ejemplo, por ejemplo, en este drama, el protagonista o personaje principal, estamos hablando de que protagonista o personaje principal. Bueno, pues entonces aquí en esta O no vamos a poner coma aquí, porque estas dos son sinónimos, son palabras iguales, ¿no? O sea, el protagonista de algo es el personaje principal de algo. Entonces esto es un sinónimo. Entonces la coma no va. Pero entonces si nosotros decimos, a mí no me... perdón, vamos al siguiente. Si decimos, decide, ¿estudias o trabajas? Ah, bueno, pero entonces ¿qué estoy denotando ahí? Estoy denotando una alternativa, ¿no? O sea, esta palabra, alternativa, me está dando a elegir, y entonces entre esta alternativa, o estudias o trabajas, voy a poner una coma después de la O estudias o trabajas, ¿ok? Bueno, de ahí nos dice la siguiente, se escribe coma antes y después de las siguientes expresiones, sin embargo, pues, en consecuencia, en fin, no obstante, así, puesto que, es decir, por consiguiente, por último y otras parecidas. Dice también la regla número 10 que se escribe coma después de la oración subordinada, cuando esta va antes de la principal. Por ejemplo, cuando el tiempo esté bueno, saldré de compras. Yo trabajo mientras tú descansas. Vale más dar trabajo que limosna. O sea, como que al ir haciendo esos comparativos, vamos poniendo la coma. Bueno, ya vimos lo que es la coma. Ahora vamos a pasar al punto y coma. Y nos dice la primera regla: las oraciones consecutivas algo largas, si se refieren al mismo asunto y forma parte de un texto, se separan por punto y coma. La regla número 2. Se usa punto y coma para separar oraciones consecutivas pertenecientes a una misma cláusula, sobre todo si contienen elementos separados por comas. O sea que si en un texto yo ya repetí muchas comas, la siguiente separación que me haga diferencia voy a separarla por punto y coma. La regla número 3. Se usa en cláusulas de regular extensión antes de las conjunciones adversativas, pero, más, aunque, si no, a pesar de, no obstante, etc. Pero si la cláusula es corta, bastará una simple coma. O sea, si ya llevo un texto muy largo, por ejemplo, llevo 4 renglones y quiero escribir sin embargo el médico dijo, antes de sin embargo debo colocar el punto y coma. Regla número 4. Se usa cuando en los miembros que forman la cláusula se repite el pronombre que hace las veces de sujeto, representando este último por el relativo que o quién. El signo de punto y coma se escribe antes de estos pronombres relativos. Después la regla número 5 nos dice, se usa generalmente antes de las expresiones, pues, porque, como, así, de manera que, etc. Esta nos está repitiendo lo mismo que la regla anterior. Bueno, vamos a pasar a algo que es muy importante y creo que es de lo más importante en la redacción de un texto. Yo considero que los signos de puntuación más importantes, claro, no restando la importancia a los demás, son la coma y el uso del punto. Para mí son los más importantes. Entonces vamos a empezar a explicar lo que son el punto. Entonces nos dice que la primera regla para emplear el punto es cuando hemos terminado de expresar un pensamiento completo, sea este corto, regular o largo. El corto podría ser buenos días y punto. El pensamiento regular: no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Punto. El pensamiento largo: la tristeza invade de nuevo, coma. Más dura, coma. Más cruel, coma.
mi ya gastado corazón. Punto. Es un pensamiento más largo. Regla número 2. Se pone punto después de cualquier abreviatura. Abreviamos muchas cosas. Por ejemplo, doctor. Vamos a borrar aquí. Por ejemplo, doctor lo abreviamos de esta manera. Punto. Doctora. Punto. Señora. Punto. Licenciada. Punto. ¿No? Han visto en las empresas que aparece S-A-D-C-B, ¿no? O sea, va antes de cada abreviatura. Bueno, de ahí nos dice, se usa punto y seguido cuando las cláusulas tienen entre sí una relación estrecha. Dentro de un párrafo, cuando estamos hablando de lo mismo, vamos a usar punto y seguido, ¿ok? De ahí nos dice, cuando las cláusulas no tienen una relación estrecha, sea punto y aparte. O sea, cuando lo que estoy diciendo en un párrafo ya no tiene nada que ver con lo que voy a seguir escribiendo, entonces pongo punto y sigo aparte, ¿ok? Luego nos dice, el uso sobre los dos puntos. Se pone 2 puntos después de las expresiones de cortesía y saludos con que comienzan las cartas, documentos y discursos, etc. Por ejemplo, querida Mariana, 2 puntos. Y abajo escribo todo lo demás. Cuando nosotros queremos escribirle una carta al novio o a la novia, entonces ponemos, amor mío, 2 puntos. Y abajo le echamos todo el rollo, ¿no? Entonces, cuando ustedes escriban una carta para su novio, ya saben, ¿no? O sea, yo no sé cómo le digan a su novio o su novia, ¿verdad? Gordita, 2 puntos, ¿no? O sea, así de esa manera vamos a ir empleando lo que es los 2 puntos. De ahí nos dice, regla 2, antes de citar las palabras de otra persona se pone 2 puntos. Por ejemplo, María dijo, 2 puntos. Se me estaban quemando los frijoles por estar leyendo tu carta. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a citar lo que dice una persona, va 2 puntos. De ahí también los 2 puntos los empleamos antes de una enumeración y después de las palabras. Son, por ejemplo, a saber, lo siguiente, como sigue. Esta es, yo creo que la forma más, en la que más utilizamos los 2 puntos. Porque siempre lo utilizamos, por ejemplo, cuando decimos... yo quiero listones de los siguientes colores y pongo 2 puntos, rosa, rojo. O sea, cuando hacemos una lista siempre va a ir 2 puntos en el párrafo que empleemos para iniciar esa lista. Reglas sobre los usos de los 3 puntos suspensivos. Esta a mí me fascina, de verdad. Los puntos suspensivos nos pueden llevar a dimensiones increíbles en los textos. Por ejemplo, dice, se utiliza al principio de un párrafo para indicar que no es el comienzo del texto, sino que se trata de un párrafo intermedio. Por ejemplo, si yo digo, en la lectura del Principito, entonces pongo 3 puntos. Nos dice que la Rosa ya no quería vivir con el Principito. Me pasé una vez. Vivir con él, por ejemplo. Entonces le pongo 3 puntos. ¿Qué me quiere dar a entender? Que esto está en medio del texto, que no es el principio del texto, sino que estoy citando algo que encontré dentro del texto, ¿ok? Bueno, luego dice, cuando conviene dejar incompleta la oración y el sentido de suspenso. Esto prácticamente es lo que nos va a narrar en las siguientes reglas, que lo que nos indican los 3 puntos es suspenso, cuando quiero dejar algo al aire, ¿no? O sea, Tobe continúe, lo hemos visto tanto en las caricaturas, ¿no? Esta historia continuará, 3 puntos suspensivos, ¿no? O por ejemplo, estaba Ricardo y Ana discutían sobre el tema y entonces Ricardo dijo, yo ya no puedo seguir, y entonces 3 puntos nos aparecen en el texto. Y aparece la voz de Ana y le dice, calla, ¿no? O sea, vemos cómo nos va poniendo esta parte de suspenso. Luego nos dice las reglas de los signos de interrogación. Estos únicamente los vamos a usar al hacer preguntas.
Y los de admiración los vamos a hacer cuando queramos plasmar sorpresa. Sorpresa, miedo, suspenso también podría ser. ¿Qué pasará? Hay puntos de admiración, ¿no? Como para darle más realce a la frase. Bueno, después vamos a ver que nos habla de las comillas. Ya lo habíamos visto, ¿no? Las comillas. Bueno, las comillas nos dice que se utiliza para señalar los títulos de poemas, capítulos o partes dentro de una obra. Ya lo habíamos visto la vez pasada. Títulos, frases célebres, ese tipo de cosas. Citas textuales, para señalar frases célebres, ya los había dicho. Se utiliza para hacer que la atención se fije más sobre una frase. O sea, si yo quiero que en mi texto el amor es como una jaula y quiero que jaula se remarque, entonces lo pongo entre comillas. Ahora, se utiliza para evitar la repetición de una misma palabra o elaboración de lista. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hacemos una lista y ponemos 1 kilo de tomate. Este es y ya no quiero escribir kilo, entonces pongo comillas. 1 kilo de cebolla. 1 kilo de chiles. ¿Ya vieron cómo se usan las comillas en estas listas? Pues si ustedes creían que esto no era válido, pues les digo que por regla es completamente válido. Bueno, el uso del paréntesis. La regla número 1 dice que en expresiones aclaratorias, entre caso de la expresión entre paréntesis, tiene más valor que la expresión entre comillas a la que sustituye. O sea que si en vez de poner, no sé, lo que les decía, el amor es una jaula, entonces le pongo paréntesis, me está dando más importancia, ¿no? Que la jaula es el amor, ¿no? Entonces la regla número 2, se emplean obligatoriamente cuando se añade al texto ciertos datos aclaratorios, como año de nacimiento, Aristóteles, y nos aparece entre paréntesis la fecha en que nació y la fecha en que murió, ¿no? O sea, vamos como detonando ese tipo de cosas entre paréntesis. En la correspondencia comercial, cuando se añade entre paréntesis la aclaración en letras de una cantidad determinada, lo hemos visto, ¿no? Cuando escribimos en un cheque, por ejemplo, 1000 pesos, y luego adelante viene una raya, ¿y qué le ponemos? De paréntesis, 1000 pesos, ¿no? Lo ponemos entre paréntesis, ¿no? Para eso se emplean lo que son los paréntesis, y nos dice se usan solo paréntesis para señalar los diferentes apartados de un tema, ya sea utilizando letras o números. Esto yo se los he puesto en el examen de la primera unidad cuando respondieron las preguntas de opción múltiple, y entonces yo les ponía A, B, C. ¿Se acuerdan? También para eso nos sirven los paréntesis. Y pues eso sería todo. Si quisiera que leyeran su material de apoyo, contesten sus ejercicios y les va a dejar de tarea que me lean la página 200, de la 295 a la 303 y me resuelvan los ejercicios de la página 304, 305 y 307. Esto es todo por esta clase, chicos. Espero que lo hayan aprovechado al máximo. Lean su material de apoyo para que salgan de sus dudas y pues nos vemos en la próxima clase.